Mi hermano Sam desapareció hace 5 años en el Parque Nacional de Yellowstone. Anoche llamó a mi puerta, pero no recuerda quién es. La puerta se sacudió con golpes en algún momento después de medianoche. No era el timbre, sino golpes sordos y fuertes con la palma de la mano. Yo estaba en la cocina ordenando documentos del trabajo, terminando un informe que tenía que entregar el lunes. Mi casa está en las afueras de Bozeman, Montana, donde las noches son tranquilas y cualquier ruido parece un acontecimiento. Lo primero que pensé fue que era alguno de los vecinos. Quizá Martin había vuelto a tener un ataque al corazón. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Había un hombre en el porche, alto, delgado, completamente inmóvil. La luz de la lámpara del porche lo iluminaba desde arriba, sacando de la oscuridad su cabello enmarañado y sucio hasta los hombros y su rostro afilado y cubierto de barba. Estaba descalzo, a pesar de que la noche de octubre era fría. Llevaba unos harapos que parecían los restos de una chaqueta de turista y unos vaqueros. No se movía, solo estaba de pie, mirando al frente, a mi puerta. No lo reconocí de inmediato. 5 años es mucho tiempo. Su rostro había cambiado, estaba curtido y endurecido. Pero luego vi sus ojos. El mismo color, el mismo corte. Era Sam, mi hermano menor. Sam, al que habían visto por última vez en la entrada de una ruta de senderismo en Yellowstone. La búsqueda duró 3 meses. Helicópteros, cientos de voluntarios, perros, cámaras térmicas. Nada, ni un trozo de ropa, ni un rastro, ni una sola pista. Oficialmente fue declarado muerto hace 2 años, y ahora está aquí, en mi puerta. Abrí la puerta. No se movió, ni siquiera parpadeó. Simplemente miraba a través de mí. Olía a tierra húmeda, hojas podridas y algo más, desconocido y penetrante, como el ozono después de una tormenta. «¿Sam?», pregunté. La voz se me quebró y salió ronca. Lentamente, volvió la mirada hacia mí. En sus ojos no había reconocimiento. Nada. Vacío. «Entra», dije, y me hice a un lado. Entró en la casa con la misma lentitud y mecánica con que estaba en el porche. Se detuvo en medio del vestíbulo y se quedó inmóvil, mirando a su alrededor con curiosidad distante, como si hubiera entrado en un museo. Cerré la puerta y eché el cerrojo. El corazón me latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba pasando. No podía ser. Era un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero el frío que emanaba de su cuerpo era real. La suciedad que se desprendía de sus harapos y caía sobre mi alfombra era real. Te llevé a la cocina. Te sentaste en una silla que te acerqué y te quedaste inmóvil de nuevo. Te serví un vaso de agua y te lo puse delante. Miraste el vaso durante unos segundos y luego lo cogiste y te lo bebiste de un trago, sin parar. Te pregunté si querías comer. Asentiste con la cabeza, una vez, con claridad y sin emoción. La forma en que comía fue la primera señal realmente alarmante. Saqué del frigorífico las sobras de pollo del día anterior, pan y queso. Comía a una velocidad increíble. No como una persona hambrienta que disfruta de la comida, sino como una máquina a la que se le echa combustible. No masticaba, simplemente tragaba los trozos. En 3 minutos se comió todo lo que le di. Luego me miró y comprendí que todavía tenía hambre. Saqué todo lo que había en la nevera. Un cartón de leche, la ensalada de ayer, una lata de alubias en conserva. También se lo comió todo. Simplemente perforó el paquete de leche con el dedo y se bebió el contenido tal cual. Cuando terminó de comer, se detuvo de repente. Intenté hablar con él. Le hice preguntas sencillas. «Sam, ¿te acuerdas de mí? Soy Alex». Me miraba, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara entender el significado de esos sonidos desconocidos. No hubo ninguna reacción. «¿Te acuerdas de mamá? ¿Y de papá?».
Silencio. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Entonces habló. Su voz era débil, ronca por el largo silencio. He pasado por un lugar donde el tiempo duele, dijo. Y eso fue todo. Ni una palabra más. Lo dijo como un hecho irrefutable, como si dijera que había atravesado un bosque o cruzado un río a nado. Le pedí que me explicara qué quería decir, pero volvió a quedarse en silencio y se quedó mirando fijamente a un punto. Decidí que necesitaba lavarse. Te llevé al baño y abrí el grifo del agua caliente. Te quedaste bajo la ducha, inmóvil, mientras los chorros de agua sucia resbalaban por tu cuerpo y caían sobre los azulejos blancos. Cuando saliste, te di una camiseta vieja y unos pantalones deportivos. Y entonces lo vi. En tu pecho, justo encima del plexo solar, había una cicatriz. No parecía un corte accidental ni una quemadura. Era una marca. Quemada en la piel, vieja, pero nítida. Era un patrón complejo, a medio camino entre un laberinto y el esquema de un microchip. El patrón era asimétrico y no se parecía a ningún símbolo que yo conociera. La piel a su alrededor estaba lisa, sin signos de inflamación. No tenía esa marca antes. La toqué con el dedo. La piel estaba fría al tacto, como si no estuviera viva. Sam no reaccionó a mi contacto. Se vistió y lo llevé al dormitorio de invitados. Se sentó en el borde de la cama. Pensé que se acostaría, pero se quedó sentado con los brazos cruzados sobre las rodillas. Al cabo de un minuto, cerró los ojos. No respiraba con dificultad, como una persona dormida. Su pecho apenas se movía. Simplemente se había desconectado. Me quedé de pie mirándolo durante unos 10 minutos, tratando de decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Al hospital? ¿A tus padres? Habían pasado por un infierno 5 años atrás. ¿Decirles que su hijo había vuelto, pero que no era él? ¿Cómo les afectaría? Volví a la cocina y me senté a la mesa. La adrenalina se disipó, dando paso a un miedo sordo y viscoso. Miré el reloj. Habían pasado 28 minutos. Oí pasos ligeros. Sam estaba en la puerta de la cocina. Había dormido exactamente 30 minutos, con precisión de segundos. «No les digas que estoy aquí», dijo con la misma voz tranquila y apagada. «¿A quién?», pregunté. «A nadie», respondió. «No les digas que he vuelto». Se acercó a la ventana y se quedó mirando el oscuro patio trasero. Su petición no era emocional. No era un grito de ayuda ni una súplica. Era una orden, una instrucción, como si me estuviera transmitiendo parte de las reglas del juego al que había estado jugando durante los últimos 5 años. No durmió en toda la noche. Simplemente deambulaba por la casa, lentamente, de habitación en habitación. A veces se detenía unos minutos y miraba algún objeto. Un libro en la estantería, una foto mía en la pared, una taza en la mesa. No tocaba nada, solo miraba. Yo le seguía los pasos, sin atreverme a dejarlo solo. Varias veces durante la noche se acercaba a la nevera y se comía todo lo que encontraba, con la misma velocidad aterradora. Y luego volvía a empezar su recorrido por la casa. Cada pocas horas se quedaba inmóvil donde quiera que estuviera, en una silla, junto a la pared, en medio de la habitación, y se quedaba dormido durante exactamente 30 minutos. Luego despertaba y continuaba con su recorrido. Hacia la mañana no pude aguantar más y fui a mi estudio. Abrí el portátil y escribí en el buscador todo lo que se me ocurrió. Desaparecidos en Yellowstone. Desapariciones extrañas. Símbolos en el cuerpo. Amnesia tras una desaparición. Los resultados fueron los habituales. Artículos sobre accidentes, ataques de osos, teorías sobre asesinos en serie. Nada sobre marcas quemadas, sobre personas que duermen media hora o sobre lugares donde duele el tiempo. Busqué durante varias horas, hasta que el cielo gris de la mañana comenzó a clarear por la ventana. Nada, absolutamente nada que pudiera explicar ni remotamente lo que estaba pasando.
Cuando amaneció, volví al salón. Sam estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Los coches ya empezaban a salir a la carretera. La gente se dirigía al trabajo. Nuestro tranquilo barrio se despertaba. Él parecía un elemento extraño en ese cuadro. Un vestigio de otro mundo, abandonado accidentalmente en el mío. Se volvió hacia mí. «Te buscarán», dijo. «¿Quién? ¿La policía?», pregunté. No respondió. Simplemente me miró y por un instante algo parecido al miedo se reflejó en sus ojos. No era miedo humano, sino el miedo de un animal acorralado que oye acercarse a sus cazadores. Luego, esa expresión desapareció, dando paso a la vacuidad habitual. Se acercó a mí. «Necesito un lugar tranquilo, sin ventanas», dijo. Pensé en el sótano, un cuarto oscuro y sin ventanas que yo usaba como trastero para trastos viejos. Asentí con la cabeza. No entendía por qué lo hacía. ¿Por qué obedecía esas extrañas exigencias carentes de lógica? Probablemente porque era todo lo que me quedaba de mi hermano, y temía que, si hacía algo mal, volvería a desaparecer, esta vez para siempre. Lo llevé al sótano. Bajó las escaleras, miró a su alrededor y asintió con la cabeza. Le dejé una botella de agua y cerré la puerta. No la cerré con llave, pero cuando subí, me di cuenta de que me había convertido en cómplice. Cómplice de algo que no entendía en absoluto. Me senté en la cocina y miré el teléfono. En la pantalla apareció una llamada perdida de mi madre. Supe que hoy, por primera vez en muchos años, tendría que mentirle. Decirle que todo iba bien, que seguía sin haber noticias de Sam. Y esa mentira se sintió como el primer paso en la misma dirección que había tomado mi hermano, hacia un lugar donde todo estaba mal. La llamada de mi madre sonó a las 8 en punto, como siempre. Me llamaba 3 veces por semana, los martes, los jueves y los sábados. Hoy era jueves. Miré la pantalla iluminada, su foto, y sentí que se me secaba la boca. Bajé al sótano antes de contestar. Sam estaba sentado en una vieja caja de madera en la esquina más alejada, de espaldas a la escalera. No se movía. El aire del sótano era frío y olía a polvo y hormigón. Subí las escaleras, cerré la puerta detrás de mí y solo entonces contesté la llamada. «Hola, mamá», dije, tratando de que mi voz sonara lo más normal posible. «Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Todo bien?». Su voz era alegre, pero siempre percibía en ella ese sutil tono de inquietud que había aparecido hacía 5 años y que nunca desaparecía. «Sí, todo bien. Estoy hasta arriba de trabajo, como siempre». Mentí. Hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, de sus vecinos, de que mi padre tenía que cambiar el aceite del coche. Era nuestro ritual, hablar de todo menos de lo importante. El nombre de Sam nunca se mencionaba en primer lugar. Siempre quedaba suspendido en las pausas. «¿Alguna novedad?», preguntó ella finalmente. Era una pregunta que hacía siempre con el mismo tono, lleno de esperanza y resignación al mismo tiempo. «No, mamá, nada», respondí. La palabra «nada» se me atascó en la garganta. En ese momento sentí físicamente cómo se levantaba un muro entre mi familia y yo. Antes estábamos juntos en nuestro dolor. Ahora yo estaba solo, al otro lado. «Está bien, cariño. Solo preguntaba. Cuídate. Te queremos». «Yo también», dije y colgué. Me senté en una silla de la cocina y me quedé mirando fijamente a un punto durante mucho tiempo. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No se oía ni un ruido en el sótano. Decidí que había que actuar de forma sistemática. El pánico y las emociones no llevarían a nada. Cogí un cuaderno y un bolígrafo. Primero, observación. Segundo, seguridad. Tercero, recopilación de información. Parecía un plan para lidiar con un animal salvaje e impredecible, y esa idea me hizo sentir mal. Volví al sótano. Sam estaba en la misma postura. Me acerqué. Tenía los ojos cerrados. Otro ciclo de sueño de 30 minutos.
Decidí aprovechar el momento. Levanté con cuidado el borde de su camiseta. La marca en el pecho parecía aún más extraña a la tenue luz de la lámpara. Saqué el teléfono y la fotografié, tratando de captar el dibujo con la mayor claridad posible. Luego fotografié su rostro de perfil y de frente. No sabía por qué lo hacía. Quizás para demostrarme a mí mismo que era real, que no estaba loco. Mientras dormía, le examiné los pies. Estaban en un estado terrible. La piel era un hematoma continuo, cubierta de arañazos y astillas, pero al mismo tiempo no tenían heridas purulentas graves, como cabría esperar de alguien que había caminado descalzo durante no se sabía cuánto tiempo. Las heridas parecían secas, como si el proceso de curación en su cuerpo fuera de alguna manera diferente. Subí, traje el botiquín, peróxido y vendas. Cuando despertó, simplemente abrió los ojos. Sin pasar del sueño a la vigilia, me senté en silencio frente a él y comencé a curarle los pies. Él observaba mis acciones sin ningún interés. No sentía dolor ni gratitud. Cuando terminé y le vendé ambas piernas, simplemente se levantó y se fue a otro rincón del sótano. Pasé todo el día intentando trabajar desde casa. Respondía correos electrónicos, corregía informes, pero mis pensamientos estaban abajo. Cada media hora bajaba con la excusa de llevarle comida o agua. Comía como siempre. Te llevé la olla con la sopa del día anterior. Se la bebió directamente de la olla en unos segundos. Luego se comió una barra de pan entera. Calculé que en un día comía más o menos lo mismo que yo en una semana, y no engordaba. Su cuerpo seguía igual de delgado y fibroso. Sus ciclos de sueño y vigilia eran impecables. Puse el temporizador del teléfono. 30 minutos de sueño, luego unas 2 o 3 horas de actividad. La actividad consistía en caminar por el sótano o contemplar inmóvil la pared de hormigón. No intentaba salir, no mostraba ninguna inquietud. Simplemente existía en ese espacio cerrado, como si fuera un entorno familiar para él. Hacia el atardecer, me di cuenta de que las provisiones de comida en la casa se estaban acabando. Tenía que ir a la tienda. La idea de dejarlo solo me angustiaba. La idea de llevarlo conmigo, aún más, decidí arriesgarme. Bajé a buscarlo. «Tengo que irme 1 hora», le dije. «No salgas de aquí. No abras la puerta a nadie». Me miró y asintió con la cabeza una vez. Fue suficiente. El viaje al supermercado se convirtió en una tortura. Llené el carrito hasta arriba. Conservas, pan, pasta, carne, leche. Compré la comida más calórica y sencilla que pude encontrar. Me parecía que todo el mundo me miraba. La cajera, una chica joven, miró con sorpresa la cantidad de comida. «¿Te preparas para el fin del mundo?», bromeó. Esbocé una sonrisa y murmuré algo sobre una gran reunión durante el fin de semana. Cada momento que pasaba fuera de casa, imaginaba lo peor, que había salido a la calle, que los vecinos lo habían visto, que había llegado la policía. Conduje de vuelta a toda velocidad, infringiendo los límites de velocidad. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. La puerta del sótano seguía cerrada. Bajé, Sam estaba sentado en el suelo. A su lado yacía un trozo de carbón que, al parecer, se había desprendido de una vieja parrilla que había en un rincón. Todo el suelo de hormigón a su alrededor estaba rayado. No eran garabatos sin sentido, eran diagramas, eran patrones tan complejos y laberínticos como la marca de su pecho. Los había dibujado con increíble precisión y rapidez. El suelo parecía la página del diario de un ingeniero loco. En silencio, dejé las bolsas de comida junto a él. Dejó de dibujar y empezó a comer, directamente de los envases, sin usar cubiertos. Me agaché y empecé a examinar los dibujos en el suelo. Se entrelazaban, se superponían, creando una especie de mapa tridimensional. En el centro de ese caos había un elemento repetitivo, un símbolo parecido a un ojo, atravesado por 3 líneas paralelas. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando el dibujo.
Sam dejó de comer y miró al suelo. Tocó con el dedo el símbolo central. La entrada, dijo. ¿La entrada a dónde? No respondió. Volvió a comer. A última hora de la tarde ocurrió algo más. Estaba sentado arriba, tratando de comparar la foto de la marca en su pecho con los dibujos del suelo del sótano, copiándolos en mi cuaderno. De repente, un coche con el silenciador estropeado pasó por la calle, haciendo un ruido fuerte y seco. Se oyó un estruendo en el sótano. Bajé corriendo. Sam no gritaba. Estaba de pie en el centro de la habitación, en una postura extraña y antinatural. Tenía el cuerpo tenso al máximo, las rodillas flexionadas y los brazos pegados al costado. Miraba la puerta del sótano con tanta concentración que parecía esperar que explotara. Tenía las pupilas dilatadas. No era una reacción de miedo. Era la reacción de un luchador listo para atacar o defenderse. Unos segundos después, cuando el ruido del coche se desvaneció en la distancia, se relajó lentamente y volvió a su estado apático habitual. Me di cuenta de que ciertos sonidos provocaban en él una reacción programada, y ese programa no tenía que ver con el miedo, sino con la predisposición a la violencia. Por la noche no podía dormir. Me senté en mi despacho y miré una y otra vez los dibujos que había transferido a mi cuaderno. El mapa, la marca, el símbolo de entrada, la frase sobre el lugar donde el tiempo duele. Eran piezas de un rompecabezas que mi cerebro no conseguía encajar. Volví a abrir el portátil, pero esta vez no busqué a ciegas. Descargué la foto de la marca de su pecho y lancé una búsqueda por imagen. Las horas de búsqueda no dieron ningún resultado. El sistema no encontró coincidencias con ningún símbolo, logotipo u obra de arte conocidos. Entonces probé otra cosa. Abrí los mapas satelitales de Yellowstone, la zona donde había desaparecido. Pasé horas mirando fijamente el manto verde y marrón de montañas, bosques y ríos, tratando de encontrar algo que se pareciera a los diagramas que había dibujado. Sam, inútil, era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estado. Ya me disponía a apagar todo cuando se me ocurrió una idea. Volví al sótano. Sam estaba sentado en una caja, en otra de sus fases de sueño de 30 minutos. Me acerqué a él y le dije en voz baja: «Sam, ¿dónde está la entrada?» No esperaba respuesta, pero él, sin abrir los ojos, pronunció unas palabras, en voz baja y mecánicamente, como si estuviera reproduciendo una grabación. 712, bajo el gigante dormido. Y luego volvió a callarse. 712. ¿Qué era eso? ¿El número de una ruta? ¿Las coordenadas? ¿La altura? ¿Y el gigante dormido? Podía ser el nombre de una montaña, de un peñón, de cualquier cosa. En Yellowstone hay decenas de lugares con nombres no oficiales similares. Volví al ordenador. Escribí en el buscador: Yellowstone gigante dormido. Aparecieron varios resultados. Así se llamaba una cordillera, una roca aislada e incluso un grupo de árboles con una forma determinada. Pero un enlace me llamó la atención. Era un antiguo foro de aficionados al senderismo. Una entrada de hacía 10 años. Uno de los usuarios mencionaba al gigante dormido como el nombre local de la montaña Electra Peak, si se miraba desde un punto concreto al norte del parque. Abrí el mapa. Electra Peak estaba lejos del lugar donde se estaba buscando oficialmente a Sam, muy lejos, en una parte salvaje y casi deshabitada del parque. Acerqué el mapa. No había carreteras, solo montañas y bosques. Miré ese punto en el mapa y luego mis notas en el cuaderno. 712, bajo el gigante dormido. Por primera vez en los últimos 2 días, no sentí solo miedo, sino que tenía un rumbo concreto, un plan. No sabía qué haría allí, pero supe que tenía que ir. Miré el calendario. Hoy es viernes. Tengo el fin de semana libre. Cerré el portátil. En la casa reinaba el silencio. Sabía que en el sótano estaba mi hermano,
que había dejado de ser mi hermano, y sabía que la respuesta a lo que le había pasado no estaba en esa casa ni en esa ciudad. Estaba allí, a cientos de kilómetros de distancia, en medio de la nada, bajo una montaña que alguien había bautizado como el Gigante Dormido. Y yo iría allí. Tenía que hacerlo. El viernes comenzó con una mentira. Llamé al trabajo y dije que tenía un grave problema familiar que requería mi partida inmediata. Mi voz sonaba bastante convincente, en parte porque no era una mentira del todo. El problema existía, y era familiar. Luego le envié un mensaje breve a mi madre, diciéndole que me iba de acampada con unos amigos durante el fin de semana y que no tendría cobertura, para que no se preocupara si no contestaba el teléfono. Cada palabra sonaba como una traición. Dediqué las siguientes horas a prepararme. Primero, Sam. Bajé al sótano con 2 cajas enormes que llené de comida. Conservas de carne, galones de agua, varias barras de pan, paquetes de galletas, bolsas de frutos secos. Lo dejé todo en el suelo, en un rincón. Debería bastar para una persona normal durante un par de semanas. No estaba seguro de que fuera suficiente para Sam, ni siquiera para 2 días. «Me voy», le dije. Estaba sentado en el suelo, cubriéndolo de nuevo con sus esquemas de carbón. Levantó la vista de su trabajo y me miró. «Volveré el domingo por la noche, o el lunes por la mañana. No salgas de aquí, de ninguna manera». No respondió. Solo me miró. Luego su mirada se posó en la comida. Se acercó lentamente a la caja, tomó una lata de carne enlatada, la abrió con las manos desnudas, doblando la tapa como si fuera de papel de aluminio, y comenzó a comer. Miré sus dedos. No sangraban. Subí en silencio y cerré la puerta. Luego reuní mis cosas, una mochila, un saco de dormir para temperaturas bajo cero, una tienda de campaña. Saqué del trastero mis viejas botas de montaña. Imprimí un mapa topográfico detallado de la zona norte de Yellowstone, donde se encontraba Electra Peak. Cargué el navegador GPS portátil y la batería externa. Cogí una potente linterna LED y pilas de repuesto. De herramientas, un pesado cuchillo de caza que me había regalado mi padre hacía muchos años, y un bote grande de spray de pimienta para osos. No pensaba en los osos. Pensaba en que no tenía ni idea de lo que te ibas a encontrar allí, a dónde te dirigías. Lo último que metiste en la mochila fue un cuaderno en el que habías dibujado los planos del suelo y la marca del pecho de Sam. El trayecto desde Bozeman hasta la entrada norte del parque te llevó poco más de 1 hora. Cuanto más te alejabas de la ciudad, más salvaje y desierto se volvía el paisaje. Las montañas rocosas se alzaban contra el cielo gris. La carretera serpenteaba entre ellas como una delgada cinta negra. Conducías en silencio, sin encender la radio. En tu cabeza daban vueltas 2 palabras y un número. El Gigante Dormido. 712. Sonaba como el delirio de un loco. Arriesgabas tu trabajo, mentías a tu familia y conducías hacia una zona salvaje basándote en las palabras de un hombre que no recordaba su propio nombre. Varias veces estuviste a punto de dar media vuelta y regresar. Volver a casa, llamar a la policía y entregar a Sam a los médicos. Decir que había hecho todo lo que podía, pero entonces recordaba sus ojos cuando hablaba del lugar donde el tiempo duele. No había locura en ellos. Había conocimiento, un conocimiento terrible que quemaba por dentro, pero conocimiento al fin y al cabo. Seguí conduciendo. Dejé el coche en un pequeño aparcamiento de grava junto a la carretera que encontré en el mapa. No había ninguna señal ni indicador turístico, solo un lugar donde el asfalto daba paso al bosque. Según mis cálculos, en algún punto de allí debía comenzar un viejo sendero abandonado. Me eché la mochila al hombro y me adentré en el bosque. Las primeras horas del camino fueron las más difíciles. El sendero apenas se distinguía entre los árboles caídos y la espesa maleza.
Consultaba constantemente el mapa y el GPS. El aire era frío y limpio. El silencio oprimía los oídos. No se oía ningún ruido de la ciudad, solo el susurro del viento en las copas de los pinos y tu propia tos. Te detuviste varias veces para escuchar. Te parecía que alguien te observaba. Miraste a tu alrededor, pero solo veías árboles y piedras. Era una sensación irracional, pero no te abandonaba. El pico Electra, el gigante dormido, se vislumbraba delante, con la cima oculta entre las nubes. Desde ese ángulo, realmente parecía un hombre tumbado boca arriba, con un perfil puntiagudo apuntando al cielo. Caminé por la base, abriéndome paso entre los árboles caídos. Buscaba cualquier marca, cualquier señal, cualquier cosa que pudiera ser el número 712. Miré cada árbol viejo, cada roca grande. El tiempo pasaba. El sol comenzaba a ponerse por el oeste. Ya casi había perdido la esperanza, convencido de que todo era un error. Y entonces lo encontré. No era una placa ni una inscripción. Era una piedra, un gran peñasco plano, medio enterrado en la tierra y cubierto de musgo. En su superficie, alguien había tallado 3 números hacía mucho tiempo. El tiempo y el clima casi los habían borrado, pero si se miraban desde cierto ángulo, se podían adivinar. 7, 1, 2. La piedra se encontraba en una pequeña hondonada, oculta de la pendiente principal. Era imposible encontrarla por casualidad. Me arrodillé y pasé los dedos por los números fríos y tallados. Era real, todo era real. No estaba loco. La sensación de alivio fue tan fuerte que me temblaron las piernas. Me quedé sentado junto a la piedra durante varios minutos, tratando de recuperar el aliento. Ahora estaba bajo el gigante dormido. Me encontraba junto a la piedra indicadora. La montaña se cernía sobre mí. ¿Qué significa bajo? Empecé a examinar metódicamente el terreno alrededor de la piedra en un radio de 100 metros. Buscaba una cueva, una grieta, cualquier cosa que pudiera ser una entrada. La ladera de la montaña era empinada y rocosa, cubierta de pinos enanos. Lo encontré casi por casualidad. Mi pie resbaló en la grava y para no caerme, me agarré a un espeso arbusto de enebro que crecía directamente de la roca. El arbusto cedió y detrás vi una oscuridad, un agujero oscuro, casi perfectamente redondo, de poco más de 1 metro de diámetro. Estaba tan bien escondido que era muy fácil pasar a 2 pasos y no verlo. Del agujero salía un aire frío y el mismo olor que sentí en Sam la primera noche, un olor fuerte y estéril a ozono. Saqué la linterna y la encendí. El haz de luz se perdió en la oscuridad, sin tocar ni el fondo ni las paredes. No era solo una gruta o una cueva corta, era la entrada a las profundidades de la montaña. Iluminé los bordes de la abertura. La roca era anormalmente lisa, como si hubiera sido fundida. No había astillas afiladas ni rastros de erosión. Los bordes estaban redondeados, como si algo a una temperatura altísima hubiera atravesado la roca, dejando este túnel. Sabía que debía entrar. Era el objetivo de mi viaje, pero el miedo era casi físico. Me paralizaba los músculos. Estaba en el umbral de algo completamente desconocido. A mi espalda estaba el mundo que conocía, el bosque, las montañas, el cielo. Delante, un agujero negro en la roca que olía a ozono. Eché un vistazo a mi cuaderno, a los dibujos de Sam, al símbolo que él había llamado entrada. No se parecía a ese agujero redondo. ¿Quizás me había equivocado? Volví a iluminar el interior con la linterna, dirigiendo el haz hacia la pared del túnel, justo detrás de la entrada. Y entonces lo vi. En la superficie lisa y oscura había símbolos grabados, decenas de símbolos. Apenas se veían, como si los hubieran hecho con un objeto muy fino y afilado. Eran los mismos dibujos que tenía Sam en el pecho, los mismos laberintos que había dibujado en el suelo de mi sótano. Todas mis dudas se desvanecieron. Había encontrado el lugar. El sol ya casi se había puesto tras la cordillera. Pronto oscurecería por completo.
Podías montar la tienda allí y esperar hasta el amanecer. Habría sido lo más sensato, lo más seguro. Pero no podías esperar. No habías recorrido todo ese camino para quedarte sentado a la entrada. Tenías que saber qué había allí dentro. Comprobé las correas de la mochila y me ajusté el cuchillo al cinturón. Encendí la grabación de la ruta en el navegador GPS para no perderme, aunque dudaba que la señal del satélite funcionara bajo tierra. Pero ese gesto te dio un poco de confianza. La linterna iluminó los primeros metros del túnel. Las paredes eran lisas, casi pulidas, y estaban cubiertas de esos patrones infinitos. El túnel descendía en un ángulo pequeño pero constante. Comprobé la batería de la linterna frontal. Estaba llena. Di un paso adelante, cruzando el umbral de piedra lisa, y entré en la oscuridad. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El calor de tu cuerpo y la luz de la linterna fueron absorbidos al instante. El aire era inmóvil, frío y seco, con un fuerte olor a ozono que ahora no solo se percibía, sino que parecía denso, casi tangible. Lo más extraño era la ausencia de sonido. Tus pasos sobre el suelo liso no producían eco. El sonido de tus botas, tu respiración, todo era sordo, breve, como si las paredes lo absorbieran. Tosiste para comprobarlo, y el sonido murió a 1 metro de ti. Era un silencio absoluto, antinatural, que presionaba los tímpanos. El túnel descendía suavemente. El suelo y las paredes estaban hechos del mismo material oscuro, casi negro, liso al tacto, como obsidiana pulida. No era frío como la piedra normal, era neutro, no absorbía ni emitía calor. Y había patrones por todas partes. Las seguí con el haz de la linterna. No estaban rayadas ni talladas. Formaban parte de la estructura misma del material, como vetas en el mármol, líneas complejas y entrelazadas que tu cerebro intentaba desesperadamente ordenar, pero no podía. A veces, con la luz lateral de la linterna, parecía que se movían, fluyendo lentamente unos hacia otros, pero en cuanto enfocaba la vista, se quedaban inmóviles. Al cabo de unos minutos, me detuve y saqué el navegador GPS. Como esperaba, en la pantalla apareció el mensaje, sin señal. El teléfono tampoco servía de nada. Estaba aislado. La única referencia era el túnel que se extendía hacia adelante y hacia abajo. Seguí adelante. El tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Llevaba caminando, según me parecía, al menos 1 hora. Las piernas me zumbaban por el esfuerzo constante de caminar cuesta abajo, pero cuando miré el reloj, las agujas marcaban que solo habían pasado 10 minutos. Me detuve, mirando fijamente la esfera. El segundero se movía con regularidad. Sacudí la cabeza, achacándolo todo al estrés y la desorientación en un entorno monótono. Pero después de lo que me parecieron 15 minutos de caminata, el reloj marcaba que había pasado casi 1 hora. Mi sentido del tiempo había fallado por completo. Dejaste de confiar en tus sensaciones y empezaste a confiar solo en el reloj, por extraño que pareciera. Comprendiste que eso era lo que Sam había dicho. El tiempo aquí doloría. No fluía de forma uniforme, sino que se sacudía, se estiraba y se contraía. El túnel comenzó a ramificarse. A izquierda y derecha aparecieron pasillos iguales, oscuros y lisos, que se adentraban en una oscuridad impenetrable. Eran idénticos al principal. No había ninguna señal. Podría haberme perdido fácilmente en ese laberinto. Pero recordé las palabras de Sam sobre la marca en su pecho. La marca es un mapa. Yo no tenía ninguna marca, pero tenía un dibujo en mi cuaderno. Lo saqué y empecé a compararlo con los dibujos de las paredes. No coincidían. Comprendí que el mapa no servía para orientarse en el exterior, sino para saber a dónde ir en el interior. No tenía más remedio que seguir por el túnel principal, el más ancho, que conducía directamente hacia abajo. Encontré la primera prueba de que había alguien más allí. Algo brilló a la luz de la linterna junto a la pared. Era un mosquetón de escalada, moderno,
de aleación ligera. Lo recogiste. El metal estaba extrañamente deformado, retorcido, como si lo hubieran calentado y apretado con el puño. En la superficie se veían restos de corrosión, pero no era óxido. El metal parecía descomponerse en fibras. Tenía en las manos un objeto que parecía tener solo unos años, pero que parecía un artefacto que había permanecido en la Tierra durante milenios. Lo tiré y seguí adelante. La inquietud dio paso a un miedo sordo y consciente. Tras otro largo tramo distorsionado por el tiempo, el túnel terminó de repente. Me llevó a una cornisa sobre una cueva enorme, de dimensiones inimaginables. Mi linterna era incapaz de iluminarla por completo. Solo captaba algunos fragmentos en la oscuridad. El techo se perdía en algún lugar en lo alto, mucho más allá del alcance de la luz, y en el centro de esa cueva estaba eso. No era un edificio ni una formación natural, era una estructura del mismo material negro que los túneles, pero aquí estaba viva. Estaba formada por cientos de columnas y arcos entrelazados que se curvaban en ángulos imposibles, formando una especie de esqueleto de un ser gigante y extraterrestre. Toda la estructura estaba cubierta por los mismos patrones, pero aquí brillaban. Una luz azulada y tenue emanaba del interior, pulsando en un ritmo lento e irregular. De la estructura provenía un zumbido grave, apenas audible, que sentías más en el pecho que en los oídos. El aire era denso. Veía cómo parpadeaba y temblaba sobre la superficie de la estructura, como un espejismo sobre el asfalto al rojo vivo. Volví a mirar el reloj. El segundero se detuvo durante 3 segundos. Luego saltó 5 divisiones hacia adelante y luego 2 hacia atrás. El tiempo aquí no solo se había detenido, estaba roto. Encontré un estrecho sendero que bajaba por el saliente hasta la base de la estructura. Bajé lentamente, sin apartar la vista de ese monolito palpitante. A los pies de la estructura había basura. No era basura natural, sino humana. Trozos de tela rasgados, equipo roto, restos podridos de mochilas, y entre toda esa basura lo vi, una mochila azul de turista con un parche en forma de hoja de arce. La mochila de Sam, la misma con la que se fue a su última excursión. Corrí hacia ella. La tela era frágil, como papel viejo. La toqué y se deshizo en polvo bajo mis dedos. Las hebillas metálicas estaban retorcidas y cubiertas de la misma extraña corrosión fibrosa que el mosquetón. Era como si la mochila llevara allí cientos de años. Desabroché con cuidado lo que quedaba de la cremallera. Dentro, entre los harapos podridos, había una sola cosa que estaba casi intacta. El diario de viaje de Sam en una funda impermeable. Te temblaban las manos al abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de las anotaciones habituales de un excursionista. Descripciones de la ruta, el tiempo, los animales que había visto. Todo eso se interrumpía en la fecha de su desaparición. Las páginas siguientes estaban en blanco. Y luego comenzaba otra cosa. Varias decenas de páginas estaban completamente cubiertas por los mismos diagramas laberínticos, dibujados con una obsesión maníaca. Y luego volvía el texto. La letra era irregular, apenas legible. Canta. Lo oigo desde hace varios días. Me llamaba. Encontré la entrada. No estaba en los mapas, estaba en mi cabeza. El tiempo aquí no fluye correctamente. A veces, un minuto dura una eternidad. A veces, un día pasa en un segundo. Dejé de confiar en el sol. Solo confío en el zumbido. Seguí hojeando, pasando páginas llenas de diagramas demenciales, y encontré la última anotación. Estaba escrita con más claridad, como si hubiera sido escrita en un momento de lucidez. Lo he entendido. No es una trampa. Son las puertas. No te llevan, te acompañan. Con el tiempo, a través de todo. Pero no puedes irte así. Puedes desintegrarte, perderte en el eco de los segundos. Por eso te marcan, al principio. Duele, mucho. Pero la marca es un ancla. Es un mapa y una llave. Te mantiene intacto mientras atraviesas el lugar donde el tiempo se ha roto.
Quema el antiguo camino y traza uno nuevo. He visto a otros, a los que iban sin marca. De ellos solo quedaron estas cosas. El eco de las personas. No quiero ser un eco. Quiero volver. Dijeron que era la única forma de regresar. Debo atravesar la estructura. Estoy listo. Debajo de la entrada había una fecha. Era 5 años después de la fecha de la desaparición de Sam. Lo había escrito hacía muy poco. Levanté la vista del diario y miré la estructura que pulsaba con una luz azul. Lo entendí todo. Mi hermano no era una víctima que se había perdido en el bosque y había dado con este lugar por casualidad. Lo habían traído aquí. Lo prepararon. Lo marcaron como a un animal. Le dieron un mapa grabado en su propia carne y lo enviaron a través de esa puerta. Y regresó. No 5 años después. Para él pasó mucho menos tiempo, o mucho más. ¿Quién sabe? Regresó diferente, vacío, porque pagó el viaje con su tiempo, con tus recuerdos, con tu personalidad. Estaba en el corazón de ese lugar imposible, con el diario de mi hermano en las manos. Ahora sabía lo que le había pasado, y comprendí que Sam, el que está sentado en mi sótano, no es un hombre que ha sobrevivido. Es lo que queda después de pagar el peaje. Miré el monolito brillante y zumbante. Las preguntas, ¿por qué lo hizo? ¿Y quiénes son ellos? Flotaban en un silencio muerto y sin eco. Estaba de pie en el silencio resonante y sin eco de la cueva, y el zumbido de la estructura central parecía penetrarme hasta los huesos. La decisión llegó por sí sola, dictada no por la valentía, sino por el instinto animal de supervivencia. Tenía que salir de allí, inmediatamente. Guardé con cuidado el diario de Sam en mi mochila, la cerré y sin mirar atrás, comencé a subir por el sendero hacia el saliente por el que había bajado. Cada paso me costaba mucho. Me parecía que la estructura que pulsaba con luz azul me miraba a la espalda. Esperaba cualquier cosa, un cambio en el zumbido, destellos de luz, la aparición de alguien o algo en los túneles laterales. Pero no pasó nada. El silencio absoluto y la indiferencia de ese lugar eran más aterradores que cualquier persecución. El camino de vuelta por el túnel principal fue una pesadilla. Ahora, conociendo la naturaleza de este lugar, lo percibía todo de otra manera. Las paredes lisas parecían la piel de algún organismo gigante. Los dibujos que había en ellas, su sistema nervioso. Caminaba tan rápido como podía, tropezando constantemente en el suelo liso. La paranoia iba en aumento. Me parecía que había movimiento en la oscuridad de los pasillos laterales. Me detenía bruscamente y dirigía el haz de luz de la linterna hacia la oscuridad, pero solo veía el vacío. Sabías que era producto de tu imaginación, pero eso no te ayudaba. La distorsión del tiempo se hizo aún más palpable. El mundo fuera del haz de tu linterna se convirtió en una sustancia viscosa e inestable. Corrías, asfixiándote en el aire inmóvil, pero el paisaje a tu alrededor no cambiaba, un túnel negro infinito. Cuando por fin vi delante de ti un tenue círculo gris de luz, la salida, casi gritaste de alivio. Saliste tambaleándote del agujero en la roca, cayendo sobre los escombros, y te arrodillaste, jadeando para respirar aire real, aire vivo. Olía a pino y tierra húmeda. Me di la vuelta. Del agujero negro en la montaña seguía saliendo frío y ozono. Parecía un ojo muerto incrustado en la roca. Miré al cielo. Estaba cubierto de estrellas. Era de noche. Saqué el teléfono. Se encendió. La fecha en la pantalla era sábado, casi medianoche. Había entrado en el túnel el viernes por la noche. Según mi reloj, solo había pasado allí unas horas, pero en el mundo real había transcurrido un día entero. Había perdido un día. Lo había borrado de mi vida. El precio de la entrada y la salida había sido más alto de lo que pensaba. El camino de vuelta al coche en la oscuridad fue una prueba para los nervios. Cada crujido de una rama, cada susurro en los arbustos, me hacía estremecer y agarrar el cuchillo que llevaba en el cinturón. El bosque ya no me parecía solo naturaleza salvaje.
ahora era un escudo detrás del cual se escondía algo imposible. No me sentía como un turista, sino como un profanador que había sustraído un secreto de un antiguo templo y ahora esperaba un castigo inminente. No llegué al coche hasta el amanecer. Estaba completamente destrozado, física y moralmente. Arranqué el motor y me dirigí hacia Bozeman sin parar. Durante todo el camino, repetía en mi cabeza las líneas del diario de Sam. Te marcan. Dijeron que era la única forma de volver. ¿Quiénes eran ellos? ¿Personas? ¿Participantes en algún experimento secreto del gobierno? ¿O algo más? ¿Algo que habita en ese lugar y lo utiliza como estación y a las personas como material de consumo? Esa idea era la más aterradora, porque si era así, al haber estado allí y haber cogido el diario, había llamado su atención. Llegué a casa el domingo por la mañana. La casa estaba exactamente igual que cuando la dejé, una casa tranquila, silenciosa y normal, en las afueras de la ciudad. Pero yo sabía que dentro, en el sótano, había una prueba viviente de que el mundo no era lo que parecía. Entré, cerré la puerta detrás de mí y bajé inmediatamente. Lo primero que noté fue la comida intacta. La mayor parte de las enormes provisiones que había dejado seguían allí, en un rincón. Sam casi no había comido. Ese fue el primer cambio. El segundo fue el suelo. Estaba limpio. Sam había borrado todos sus dibujos hechos con carbón. Estaba sentado en el suelo, en el centro del sótano, de espaldas a ti. Estaba ocupado. Me acerqué. Cogía pequeños objetos que encontraba en el sótano. Tornillos viejos, clavos oxidados, trozos de alambre, astillas de cajas de madera, y construía algo en el suelo. Era una maqueta en miniatura, increíblemente compleja y tridimensional, una maqueta de la misma estructura que había visto en la cueva. No se limitaba a recrearla de memoria. La construía con precisión ingenieril, uniendo las piezas en ángulos imposibles, creando una estructura irregular y calada de unos 30 centímetros de altura. Estaba completamente absorto en el proceso. Me quedé allí de pie mirándolo durante varios minutos. Ya no era un recipiente vacío. Estaba activo. No estaba recordando. Estaba reproduciendo. Respiré hondo. Sam, dije. Mi voz resonó con demasiada fuerza en el silencio del sótano. Yo estuve allí. En Electra Peak encontré la puerta. Se quedó inmóvil. Su mano, que sostenía un clavo oxidado, se detuvo a 1 milímetro de la estructura. Muy lentamente, no como lo haría una persona normal, sino como gira una torre de un mecanismo, giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban tan vacíos como antes, pero algo había cambiado en ellos. Había aparecido un foco de atención. No miraba a través de mí, sino directamente a mí. Estuvo en silencio tanto tiempo que decidí que no iba a responder, y entonces habló. Su voz era igual de suave y sin vida, pero las palabras eran claras. El camino ha sido utilizado, dijo. El paso se cerrará. Me helé. ¿Qué significa eso? Saben que has estado ahí, continuó sin apartar la mirada de mí. Has dejado un rastro, has roto el silencio. Tras decir esto, volvió a darme la espalda y siguió con su trabajo, colocando con cuidado un clavo en su minúscula construcción, como si nuestra conversación no hubiera tenido lugar. Retrocedí lentamente hacia la escalera. La comprensión me golpeó con fuerza física. Ellos lo saben. Los que construyeron este lugar, los que marcaron el pecho de mi hermano, saben que estuve allí. Ya no era un observador externo tratando de descifrar el misterio del pasado. Me había convertido en parte de ese misterio. Me había convertido en un problema. Salí del sótano y cerré la puerta tras de mí. Giré la llave en la cerradura, pero esta vez no cerré la puerta para que Sam no pudiera salir. Lo hice en un vano intento de impedir que algo entrara. Mi casa había dejado de ser un refugio. Se había convertido en una trampa. Y comprendí que la criatura de mi sótano no era solo un resto de mi hermano, era un repetidor, una antena, y acababa de transmitir una señal
indicando que había un intruso en su red. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la puerta del sótano. Estabas en más peligro que nunca en tu vida, y estabas completamente solo. Pasé los siguientes días sitiado en tu propia casa. No saliste a la calle, cerraste todas las cortinas, pediste comida a domicilio y dejaste una nota a los repartidores para que dejaran los paquetes en la puerta. Dormías a ratos, 1 o 2 horas, sentado en un sillón del salón, de cara a la puerta de entrada. Cada coche que pasaba, cada ladrido de perro en la calle, me hacía sobresaltar. El mundo fuera de mis ventanas seguía con su vida normal y monótona. Esa cotidianidad me parecía ahora frágil y falsa. Sabía que bajo la fina capa de esa realidad se escondía un abismo, y yo había llamado su atención. Bajaba al sótano con regularidad. Sam ya no hablaba. Estaba completamente absorto en su trabajo. Su réplica en miniatura de la puerta se volvía cada vez más compleja. Trabajaba con la precisión y la concentración de un neurocirujano, añadiendo nuevos detalles a partir de la basura que encontraba en el sótano. Dejé de intentar hablar con él. Solo te llevaba comida y agua, que ahora tomabas sin apenas apartar la vista de tu creación, y entonces tu construcción quedó terminada. Fue un martes, una semana después de mi regreso de Yellowstone. Bajé y vi a Sam sentado en un rincón, mirando fijamente su creación. Estaba en el centro del sótano, una estructura compleja y asimétrica de metal oxidado y madera podrida, de poco más de 1 metro de altura. Era fea y fascinante al mismo tiempo, y emitía un zumbido, muy bajo, apenas perceptible. Al principio no lo sentí con los oídos, sino como una vibración en el suelo que se transmitía a los huesos. Me acerqué. El aire alrededor de la estructura parpadeaba, como en una cueva. Me quité el reloj y lo dejé con cuidado junto al modelo. El segundero avanzó un par de divisiones, se detuvo y luego saltó hacia adelante, saltándose varios segundos. Sam no solo había construido una maqueta, había creado un pequeño ancla funcional de ese lugar. Había traído una parte de él aquí, a mi sótano. El jueves vinieron a buscarme. No llamaron a la puerta. Simplemente sonó el timbre, de forma educada e insistente. Miré por la mirilla. En el porche había 2 hombres vestidos con uniformes de servicios públicos. Uno de ellos llevaba en las manos un aparato parecido a un teodolito. No parecían amenazantes, parecían aburridos y formales. Abrí la puerta con la cadena puesta. «Buenos días, somos del Servicio Catastral del Distrito», dijo el mayor. «Estamos realizando una inspección rutinaria de las redes. ¿Podemos hacerte un par de preguntas?» «¿Qué preguntas?», pregunté. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algunos residentes de la zona se han quejado de interferencias en la red eléctrica y de extrañas vibraciones. ¿Has notado algo así? Hablaba con calma y profesionalidad, pero sus ojos me examinaban atentamente, así como la rendija de la puerta y la oscuridad de la casa a mi espalda. «No, todo está bien», respondí. «Entendido», asintió el hombre. «Solo vamos a comprobar el perímetro de tu parcela con nuestros aparatos. No tardaremos mucho. Es el procedimiento habitual». Miré el aparato que sostenía su compañero. Se parecía a un equipo de topografía, pero en la carcasa vi un símbolo grabado, un ojo atravesado por 3 líneas, el mismo símbolo de entrada de los dibujos de Sam. «Gracias, tengo prisa», dije, y empecé a cerrar la puerta. «Por supuesto», dijo el hombre. Ni un solo músculo de su rostro se movió. «Que tengas un buen día». Cerré la puerta y eché todos los cerrojos. Corrí hacia la ventana, corrí la cortina y me asomé. No midieron nada. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego el mayor dijo algo al pequeño micrófono que llevaba en el cuello de la chaqueta. Después se dieron la vuelta, se subieron a una furgoneta blanca normal sin distintivos y se marcharon. No era una inspección, era un reconocimiento. Habían confirmado que habían encontrado lo que buscaban. Esa misma noche lo noté. Me estaba lavando las manos
y miré por casualidad mi antebrazo. En la piel, en el lugar donde seguramente me había apoyado en la pared del túnel para no caerme, había una mancha pálida y grisácea. La froté con jabón, pero no desapareció. Me acerqué a la lámpara y la miré más de cerca. No era solo una mancha. Dentro se veía un dibujo, increíblemente pálido, como una marca de agua en un papel. Pero estaba ahí, un fragmento del mismo laberinto que estaba grabado en el pecho de Sam. No me quemaron, no me marcaron. La marca no estaba hecha desde fuera, brotaba desde dentro. Comprendí que bastaba con visitar ese lugar. Respiré su aire, recorrí sus pasillos, toqué sus paredes, y él me tocó a mí en respuesta. Plantó su semilla en mí. Bajé al sótano. Sam estaba sentado en su sitio habitual. No miraba ni su estructura ni a mí. Miraba a la pared. Me senté en el suelo frente a él. Por primera vez en todo ese tiempo, no sentí miedo hacia él. Sentí una extraña y terrible afinidad. No era solo mi hermano, era mi futuro. Extendí la mano y le mostré la mancha en mi piel. Lentamente, él dirigió la mirada hacia ella. Sus ojos vacíos no reflejaron nada, pero el zumbido de su estructura se hizo un poco más fuerte por un momento. Han pasado 3 semanas desde entonces. Los hombres de uniforme no han vuelto a aparecer. El dibujo de mi mano se ha vuelto más nítido. Se oscurece lentamente, ganando volumen, como si se estuviera formando una compleja red de finos vasos oscuros bajo la piel. Ya no como mucho, y casi no duermo. A veces me quedo dormido en una silla durante 30 minutos y me despierto sintiéndome descansado. A veces bajo al sótano y me siento con Sam en silencio, solo interrumpido por el zumbido grave de su estructura. Él nunca me mira. Creo que está esperando a que mi marca esté lista. Yo también espero.